pedirle al Señor que nos mantenga en ese regocijo que le hemos ministrado al principio para escuchar lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Bendito sea Jesús. Y es que voy a hablar de la oración. Y ciertamente hemos estado orando a través de los cánticos. Yo he estado orando a través de los cánticos, pidiéndole a Dios todas esas bendiciones para mi vida. Y yo voy a hablar de la oración esta mañana. Y quiero que tú me ayudes a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos mantenga concentrado, que nos mantenga despierto. Incluso yo te invito a que me le dé un codazo al hermano que está a tu lado, que empiece a perecer, a echar ahí unos bostezos y que tú lo veas cabeceándose. De mi parte, dale un codazo para que se mantenga despierto. Porque vamos a hablar de un tema que todos sabemos que es importante, pero ciertamente nos cuesta. Y sobre todo, cuando se tiene que predicar de él, la atmósfera se pone un poco pesada. Oramos, iglesia. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Te hemos exaltado, te hemos adorado, hemos sentido tu presencia en medio nuestro, porque ciertamente tú te mueves en medio de tu pueblo. Tú eres aquel que camina en medio de las iglesias, que conoce la vida de cada uno de nosotros, que nos sostiene, que nos alimenta. Señor, tú eres todopoderoso, Dios omnipresente. En esta hora queremos pedirte, Señor, que tú tomes el dominio y el control de nuestra mente, que tu Espíritu Santo se quede ahí al lado nuestro, que Él nos permita estar expectantes de lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos envuelva. Te hemos dicho que nos abrace. Señor, queremos sentir tu presencia y queremos, oh Dios, aleluya, escucharte en esta hora. Dispón nuestro corazón para oírte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Puedes sentarte. Aleluya. Busca en tu Biblia. Vamos, tengo un mensaje que Jesús nos ha dado, nos ha dejado en su santa palabra. Palabra del propio Jesús para nosotros. Aleluya, aleluya. Bendito sea Dios. Lucas 18, del 1 al 6. Hasta el 8 vamos a leer, porque ciertamente vamos hasta el 8. Luego vamos a seguir refrescando para tener más pendiente lo que la palabra dice. Lucas 18 del 1 al 6. ¿Lo tienen todos? Bien, leemos. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo al Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Son preguntas que hace el maestro. Aleluya. Mi tema en esta mañana es la necesidad de orar y no desmayar. La necesidad de orar y no desmayar. ¿Cuánto creen que necesitamos orar? ¿Cuánto necesitan seguir creciendo en su vida de oración? Pues vamos a ver qué Dios nos dice acerca de la oración.
tengo para decirte que una de las disciplinas más importantes en la vida de un creyente es la oración. Y hablamos de disciplina porque necesitamos verdaderamente adquirir hábitos de orar. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todas las personas que Dios le asignó una misión fueron hombres de oración. Y ahí tenemos tanto nuestro propio Maestro Jesús, que nos dio ejemplo de ello. Y es lo que vamos a aprender en esta mañana, porque las palabras que hemos leído han salido de la boca de Jesús. Podemos definir la oración como una plegaria que nosotros dirigimos al Padre Celestial. Por eso yo le decía que habíamos ministrado a Dios con alabanza, pero al mismo tiempo habíamos orado. Porque muchas de esas alabanzas se vuelven oraciones en nuestros labios, donde hacemos plegaria a nuestro Padre para que Él haga cosas en nosotros, para que Él traiga su reino a nosotros. La primera parte, uno de los primeros propósitos con lo que oramos por varios propósitos, pero propósito número 1, nosotros reconocemos y adoramos a Dios por lo que Él es, el creador y Dios de todas las cosas, el Señor de nuestra vida. Segundo, le pedimos perdón por las faltas cometidas. Tercero, le agradecemos por los favores diarios que recibimos de Él. Cuarto, intercedemos por las necesidades de aquellos, tanto de las nuestras como de aquellos que tienen necesidad. Y de todos los que se ocupan en la obra de la predicación. Estos propósitos y muchos más son los motivos por los cuales nosotros venimos al Padre en oración. Pero hay dos aspectos fundamentales en la oración. Y es el primero, reconocernos delante de Dios como pecadores. Venimos delante de Dios a pedir su favor. Y segundo, intercedemos delante de Dios por el pueblo que se ha extraviado del camino correcto. Hay una oración en el libro de Daniel, su capítulo 9, muy conocida, donde vemos aquí que el profeta clama y dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y vigilia. El profeta sabía que es la única manera en que nosotros podemos ver la misericordia de Dios. El profeta luego sigue orando y él dice lo siguiente: hemos pecado. Vemos que el profeta no se queda fuera de la oración, sino que juntamente con el pueblo eres parte de ese pueblo. Y dice al Señor lo que estaban haciendo. Intercede por ese pueblo diciéndole al Señor: hemos pecado. Luego él sigue diciendo en el versículo 9, en el versículo 19, del capítulo 9, oye Señor, oh Señor, y perdona, presta oído Señor, hazlo, no tardes. Por amor de ti mismo, Dios, porque tu nombre es invocado sobre esta ciudad y sobre tu pueblo. La iglesia primitiva también fue una iglesia que aprendió a orar, tanto porque el Señor se lo enseñó, como porque los apóstoles lo practicaban. Los apóstoles oraban. Así que la iglesia primitiva fue una iglesia que supo usar el arma de la oración para defenderse de todos los ataques que había contra ella en aquel entonces. El Señor Jesús nos dio evidencia de su vida devocional.
Y si nosotros hemos leído los evangelios, vemos que es evidente que Jesús oraba en cualquier momento. Siempre que tenía oportunidad para orar, a Jesús se le veía, por lo menos sus apóstoles que escribieron, que testifican lo que sus ojos vieron y lo que vivieron con el maestro, dan testimonio de cómo él oraba. Y nos dicen los evangelios que oraba de mañana, es decir, de madrugada. Oraba en cualquiera de las vigilias de la noche. Y cuando tenía mucha actividad durante el día, el maestro aún se apartaba aún en la tarde a reponer energía. Y oraba, se apartaba a orar. Jesús, si tenía que dejar a la multitud, la dejaba. Había un momento que ya no había más milagro. Había un momento que para él no era más importante la necesidad que tenía la gente. Aún así, él dejaba de ministrar y se apartaba a tener esa conversación y esa intimidad con el Padre Celestial. Hoy hemos leído en estos versículos y nos vamos a quedar en el primer punto del 1 al 6. Y vamos a ver que dentro de la necesidad que nosotros tenemos aún en este tiempo de orar y no desmayar, se hace evidente algo que varias lecciones vemos en este pasaje que hemos leído. Y es sobre la oración perseverante. Cuando hablamos de no desmayar, estamos hablando de perseverancia. Entonces, Jesús declaró en estos versículos que la oración era una necesidad. ¿Qué es la oración? Así como nosotros, para poder caminar, hacer todas las cosas que hacemos, tenemos necesidad de comer, de vestir, de vivienda. Jesús declaró que para la vida espiritual la oración era una necesidad. Y yo sé que nosotros ciertamente podemos, igual se nos olvide desayunar, pero comer durante el día no se nos va a olvidar. Salir desnudo a la calle y que se nos olvide vestirnos, no. Pues muchas veces oímos personas que se le olvida orar. Y cuando Jesús habla de esta necesidad, está hablando de traer conciencia a sus oyentes de lo prescindible que era la oración para ellos mantenerse en una vida abundante y efectiva, en una vida plena en Él. Entonces, nosotros tenemos que crear conciencia, porque es lo que el maestro está buscando aquí, que nosotros entendamos que si no podemos vivir sin comida, si no podemos vivir por aquellas cosas por las cuales nosotros trabajamos y nos desgastamos para estar cómodos, mucho menos podemos descuidar nuestra vida de oración. Es todo lo que el maestro aquí quiere enfatizar. Y por eso él lo describe como una necesidad. Podemos aguantar sin comer 2 o 3 días. Pero tarde o temprano, si no comemos, no morimos. Si no oramos espiritualmente, no morimos. Acuérdate que yo te dije que tienes de mi parte el permiso para darle un codazo al que está a tu lado si se duerme. Aleluya. La necesidad de orar y no desmayar. Otro principio que Jesús nos enseña en estos versículos es que Él clasificó la oración como una cualidad importante en la vida del creyente, esa parte perseverancia. Es decir, aparte de que es una necesidad, el Señor nos dice que tenemos que perseverar en la oración. Que no podemos orar solamente en los momentos que nos va mal en la vida. Él dice aquí,
cuando habla de orar y no desmayar, que nosotros tenemos que tener como principio ser perseverante para que nosotros podamos ser creyentes de una vida abundante en Él. Él dice en Juan 10:10 que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir, pero que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él no solamente quiere que vivamos de cualquier manera. El Señor quiere que nosotros tengamos una vida abundante y nos da los principios en su palabra para que nosotros podamos vivir esa vida abundante. Así es que, amigos que están entre nosotros en esta mañana, Jesús te invita a ti a vivir esa vida abundante. Y en esa vida abundante, lo primero que Él nos pide es que nosotros reconozcamos nuestra debilidad en nuestra naturaleza, reconozcamos nuestros pecados y que podamos venir al Padre a pedir el sustento y la ayuda para caminar en esa nueva vida que Él nos ofrece. Así de sencillo es el Evangelio. Jesús dijo que su carga era ligera, que era liviana, aunque su yugo era pesado. Porque eso quiere decir que hay cosas que no nos vamos a mantener andando en cualquier camino. Acuérdense que el yugo que le ponían a los bueyes era para dirigirlo en un camino preciso. Y lo que Él nos está diciendo con eso es que Él siempre nos va a marcar un camino. El camino ya está marcado. Jesús vino del cielo y abrió un camino y nos dejó ante el Padre ese camino abierto para que hoy todos podamos entrar por Él. Amigo, tú puedes entrar por ese camino. Ese camino está abierto para todo el mundo. Y lo que hemos entrado porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor en nuestro corazón y estamos en ese camino, tenemos dirección. Tenemos las palabras y el Espíritu Santo que nos guía. Y no solamente eso, tenemos ayuda en esa carga. Por eso la carga que le va a venir va a ser ligera, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro consolador. En todo lo que el Señor nos asigna en su palabra, el Espíritu Santo es el que nos va a dar la ayuda necesaria para nosotros poder hacerlo. Porque en nuestra naturaleza carnal nunca vamos a poder. Querido hermano, la carne nunca quiere orar. Nunca le pregunte a tu cuerpo si tiene ganas de orar. Nunca le pregunte a tu cuerpo si tiene ganas de estar doblado allí implorándole al Padre cosas. Tu naturaleza caída que mora en ti nunca va a querer venir a un culto de oración, a una vigilia de 5 horas orando. Tu naturaleza caída nunca va a querer estar 2 horas y 3 horas clamando por otros que tienen necesidad. Eso no va con tu naturaleza caída ni con mi naturaleza caída. Eso va con la nueva naturaleza y el Espíritu Santo que mora en ti, que es el que te va a ayudar y te va a animar y te va a decir por la palabra que Jesús te manda a orar y no desmayar, que el Padre quiere tener intimidad contigo, que la oración es el momento en que nosotros podemos decirle a Él: pon tu gloria en mí, dame más de ti. Todo eso que cantábamos puedo decírselo al Padre en esos momentos de intimidad y tranquilidad, para que Él verdaderamente, que escudriña mi corazón, lo haga efectivo y una realidad en mí. Bendito sea Dios, aleluya. Aquí tenemos, aparte de la perseverancia que el Señor nos está enseñando, Jesús hablaba al pueblo en parábola. ¿Qué es una parábola? No era más que una narración que el Señor tomaba de un hecho para contarla y contar una narración de un hecho para hacer una comparación, para que se le entendiera lo que Él quería enseñar. Y aquí vemos que la parábola que Él escoge habla de un juez injusto, un juez malo. Dice que no temía a Dios ni te respetaba a ningún hombre sobre la tierra.
Es decir, era perverso este hombre. Y nos describe Jesús a una viuda, a una mujer igual en otros evangelios dice anciana, débil. Pero había algo en esta mujer y era la perseverancia, la insistencia que ella tuvo, la resistencia para ir donde este hombre malvado día y noche, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y dice que llegó un momento en que este hombre dice, yo reconozco que no temo a nadie y que no creo en ningún Dios, ni tampoco le tengo cuidado ni le temo. Pero esta mujer ya me ha cansado. Por tanto, le haré justicia. Y Jesús toma esta narración para decirnos a nosotros que si el Padre Celestial, que es un Dios justo, la comparación que hace es abismal, es tremenda en relación con este juez injusto y malo, en comparación con nuestro Padre Celestial. Y no hay ningún hombre sobre la faz de esta tierra que se pueda comparar con la justicia de nuestro Padre Celestial, de Dios. Sin embargo, Jesús toma un juez injusto y dice, si este escuchó a esta mujer por su perseverancia, amado hermano, ¿cuánto más Dios? No hay hombre que se pueda comparar con el Dios justo al cual tú y yo le servimos. Sin embargo, Jesús dice, este hombre le hizo justicia a esta mujer. Donde no había justicia en su corazón, donde no era una mente totalmente cauterizada, que nada le daba, todo le daba igual. Este hombre se dio a darle a esta mujer débil, a esta viuda ya anciana, lo que pedía. Y muchas veces tú y yo estamos en esa condición delante de Dios en cuanto a la oración. En cuanto a esta parte somos débiles, somos frágiles. Pero aún así Dios dice que nuestra perseverancia va a marcar la diferencia. Que si perseveramos al venir a Él y tener intimidad con Dios, Él escucha. Él escucha nuestra súplica, amado. Hay gente que deja de perseverar y desmaya en su clamor a Dios. Porque el enemigo le dice que Dios no le escucha. Así de sencillo. ¿Y para qué orar tanto si tú no ves que ocurre nada? La Biblia dice que Dios es justo. Nosotros conocemos en la palabra que Dios por naturaleza es justo. Eso quiere decir que Dios hace justicia pronto y cumplida. Lo que pasa es que tu tiempo y los tiempos de Dios, que son eternos, en nuestra cabeza y en nuestro entendimiento y en nuestro tiempo no son los mismos. Pero Dios hace justicia en su momento preciso. Y lo que hay aquí tiene que mantenerte a ti perseverante en la oración. Tiene que mantenerte a ti orando por el Dios al cual tú le has creído y tú conoces que es un Dios por naturaleza justo. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Está recalcando que si una persona mala e injusta, otra persona débil, perseverante, pudo moverlo a cambiar de parecer, nosotros somos oídos por Dios. Hermano, no para retorcerle el brazo a Dios. Vamos a entrar a esa parte. Dios responde nuestra oración. Pero Dios nos responde nuestra oración como nosotros queramos. Aleluya, bendito sea el Señor. Si leemos los versículos 7 y 8 nuevamente, dice, ¿y acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cómo? Día y noche, reconoce Jesús. ¿Se tardará en responderle? Os digo, dice el Maestro, les hará justicia.
Pero pasa algo para eso. ¿Será que cuando yo venga a por mi iglesia encontraré fe en la tierra? Son preguntas que el maestro hace para que nosotros respondamos. Aleluya. Dios contesta el clamor de sus hijos. El Salmo 34, 17 dice la palabra: claman los justos y Jehová oye y le libra de todas sus angustias. Cuando los justos claman. Así que nuestro Dios tiene sus oídos abiertos a nuestro clamor. Si andamos bajo su justicia, el Señor tiene sus oídos abiertos a nuestra oración. Jesús dio una promesa a sus discípulos con relación a la oración, a las peticiones que ellos hacían. Y Él dijo: todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es una promesa. Todo lo que pidieren en mi nombre, yo lo haré. Y usted dirá, dámele un codazo a él allá. Y usted dirá, ¿cómo que todo? Porque hay cosas que yo le pido a Dios y no la veo. La palabra dice que todo lo que pidiéramos en su nombre, Jesús acaba de decir que lo haría. Todo. ¿Y por qué no veo todo lo que le pido a Dios? Porque hay un principio para eso. Hay un principio para orar. Es lo que yo quiero que tú recuerdes en esta mañana, porque yo sé que tú lo sabes, que lo has escuchado, pero muchas veces se nos olvida. Hay un principio para orar. Hay un principio para pedirle a Dios. Yo no vengo y le pido a Dios todo lo que me sale por pedirle, porque eso es perder el tiempo. La oración no es para yo pedir y pedir todo lo que a mí se me antoje. Eso no es. ¿Tú sabes cuáles son las oraciones que Dios oye? Jesús enseñó. Primero, las que van dirigidas al Padre. ¿A quién me dirijo? Ni al Espíritu Santo, ni a María, ni a José, ni a Pepe, ni a Jesús. ¿A quién va dirigida la oración? Al Padre. Yo oro al Padre. Jesús oró al Padre celestial. Número 2. Esa oración, Jesús lo enseñó eso en Mateo 6:9. Toda oración debe ser dirigida al Padre. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, enseñó Jesús. Tiene que ir hecha en el nombre de Jesús. Segundo principio, en el nombre de Jesús. No es en el nombre del Espíritu Santo. No es en el nombre del Padre. No vengo al Padre en el nombre del Espíritu Santo. No oro en nombre del Espíritu Santo. La oración se hace en el nombre de Jesús. Ese es otro principio para la oración. Y Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Tercero, la oración que nosotros hacemos y que va dirigida al Padre en el nombre de Jesús debe ser hecha conforme a la voluntad de Dios. ¿Oramos conforme a la voluntad de Dios? Si oramos conforme a la voluntad de Dios, Jesús dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo haría. ¿Estoy orando en la voluntad de Dios? Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero tenemos que pedir conforme a su voluntad. ¿Y dónde conozco la voluntad de Dios? Tengo que conocer su palabra. A través de ella conozco a Dios y conozco cuál es la voluntad de Dios para las naciones, para mi vida, para mi familia, para la iglesia, para todo lo que tengo que pedir. Y cuarto, la oración tiene que ser hecha con fe. Dios no quiere que nosotros vengamos a Él sin creer en Él.
Yo tengo que creer en aquel al cual le estoy pidiendo. Y Santiago dice, pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Mi oración tiene que ser hecha con fe. Fíjate que si este ingrediente falta, aunque sea bajo la voluntad de Dios, igual no voy a ver a Dios responder mi oración. Estos son algunos de los principios que tengo que tener al día a la hora de orar al Padre Celestial, que debo de conocer, tengo que tener fresco en mi mente. Y cada vez que vengo a Él en oración, tratar de que estén en mí fresco y andar y orar conforme a estos principios. Bendito sea Jesús. Hay una parte muy buena, y es que, como yo te explicaba, nosotros no estamos solos. Jesús dijo que nos dejaba un consolador. Y todo lo que Dios demanda de nosotros, Dios sabe que en nuestra naturaleza caída no podemos hacerlo. Pero en la nueva naturaleza que Él nos ha dado y con la unción y la vida del Espíritu Santo que mora en nosotros, sí podemos hacerlo. Sí somos victoriosos. Sí podemos orar 3 horas. Sí podemos orar 4 horas. Sí podemos orar 1 hora. Sí podemos tener vigilia de oración. Sí podemos tener ministerio de oración en la iglesia. Sí podemos tener oraciones poderosas en nuestros hogares, familiares, en nuestra casa, a favor de los nuestros, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es nuestra ayuda a la hora de orar. Si leemos, la palabra nos dice en Romanos 8, 26 y 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Dónde Él nos ayuda? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Dios sabe que somos débiles y frágiles como aquella viuda. Dios sabe que nosotros somos débiles, pero Él nos dio ayuda en esa debilidad. No podemos decir que no tenemos ayuda, nos ha dejado ayuda en nuestra debilidad. Y dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. ¿Quién escudriña los corazones? El Espíritu Santo de Dios que mora en ti te conoce. Conoce dónde está flaqueando. Conoce por qué te está haciendo difícil perseverar en oración. Conoce tus pecados que está viniendo al Padre y no está confesando. Y Él que lo conoce, Él intercede por ti y por mí delante del Padre, por las formas en que estamos andando. Porque ese yugo que yo te dije ahorita no nos va a dejar ir como nosotros queramos. Él está ahí para enderezarnos otra vez en el camino. Y a medida que una persona tiene una vida de oración, un hábito de orar establecido, esto hace posible que el Espíritu Santo venga y lo enderece, ministre su vida, le sustente las angustias, los problemas que nosotros tenemos, los temores se van ahí. El Espíritu Santo está ahí dándonos refuerzo cuando lo necesitamos. El Espíritu Santo se hace una persona real en nuestra vida de oración cuando ciertamente nosotros aprendemos a tener hábito de orar, a tener una oración que persevera, a tener una oración que no es solamente cuando las cosas me están yendo mal, cuando tengo problemas, vengo al Padre y le pido ayuda, sino que yo oro a mi Padre Celestial en los momentos buenos y en los momentos malos, que yo soy una persona que he conocido al Dios al cual le ha creído, que sé que tiene planes, que tiene dones en mí, que tiene propósito conmigo y que yo no voy a llevar a cabo esos proyectos de Dios en mi vida si no oro, si no tengo intimidad con Él, si no invito al Espíritu Santo a ser mi guía.
No podemos quejarnos delante del Padre de ninguna manera. Porque Dios no nos ha dejado de provisto de nada. El Espíritu Santo de Dios es el que está guiando a la iglesia en este tiempo. Es el que va a presentar a esta iglesia victoriosa, sin mancha, sin arruga, ante aquel que la espera vestida de blanco de novia para aquella gran boda. Y es Él el que se encarga de ayudarte a ser un creyente que ora. Es Él el que se va a encargar de ayudarnos a ser un creyente que dispone su corazón para las cosas que Él le invita a hacer. El Espíritu Santo nos va a empujar hacia Dios. Él nos va a invitar a orar. Él nos va a invitar a todo lo que se llame Dios, a todo lo que se llame práctica religiosa, a todo lo que se llame bueno. Él nos va a estar invitando. Pero si no le oímos, podemos estar contristándolo, como hemos hablado tantas veces. Y entonces ya llega un momento que lo más posible es que se nos suelte a lo que nosotros queramos, a nuestra concupiscencia, a nuestros pecados. Pero Dios es un Dios misericordioso y compasivo, hermano. Y todo lo que nos da en su palabra y cada enseñanza y todo lo que Él trae a nuestra vida es para bien nuestro y para que nosotros tengamos esa vida abundante que Cristo nos ha prometido. Dice que el Espíritu Santo, que es ese Espíritu que nos ilumina, nos va a enseñar por qué cosas orar. Es decir, iluminación quiere decir que Él trae a nuestra mente cosas por las cuales vamos a interceder. Y ciertamente eso es una gran realidad cuando tú tienes una vida de oración. Hay momentos donde hay cosas, hay personas que tú tienes tiempo que no le había dedicado un pensamiento. Sin embargo, está en tu devocional y el Espíritu Santo en ese momento te trae a esa persona a la mente, recuerdos, cosas, situaciones. ¿Qué tú tienes que hacer con eso, amado? Dios te está diciendo, intercede por esa vida. Clama por esa persona. El Espíritu Santo, hay cosas que nosotros, pecados que nosotros hemos olvidado, que no le hemos pedido perdón a Dios por ello. Y en ese momento de intimidad Él viene y saca, ilumina nuestro corazón y dice, Señor, pero estoy haciendo esto. O ahora no lo estoy haciendo, pero hace 3 semanas que lo hice y en ningún momento vine y te dije, perdóname por esto. Yo le hablaba de 2 aspectos importantes y es que nosotros reconozcamos que somos pecadores, que pidamos perdón por nuestro pecado. Esos son 2 aspectos, hermano, que nunca pueden faltar en nuestra oración. Que nosotros busquemos, que le pidamos al Espíritu Santo qué hemos hecho durante el día. Que no oremos como religiosos, que no repitamos como papagayo palabras y frases que no tienen sentido, que podamos traer al fin del día y agradecer a Dios por ese día, pero ver dónde nosotros hemos flaqueado, cómo hemos faltado al Padre, porque somos hijos, somos creyentes en una naturaleza caída y desobedecemos al Espíritu Santo muchas veces. Entonces que podamos verdaderamente no seguir caminando de esa manera, sino dejarnos iluminar por el Espíritu Santo y pedir perdón al Padre. Señor, como perdóname por esto. Para eso es la oración de fin, de cierre de día. Yo me analizo cómo he andado y pido perdón, no me voy a la cama de cualquier manera. Yo me pongo a cuenta con el Padre, porque si Él viene a buscar a la iglesia y yo estoy dormida, Él me va a despertar. Pero que me encuentre en comunión con Él, que no me encuentre en pecado deliberado o no deliberado o que he hecho sin saber, pero al fin al cabo es ofensa, amado. Vamos a andar con cuidado, vamos a ser diligentes, vamos a ser perseverantes en las cosas que Dios espera que nosotros seamos verdaderamente perseverantes. Otra cosa que hace el Espíritu Santo en nosotros es que es un espíritu santificador. Esto quiere decir que Él estimula esa gracia que en Dios tenemos. Él estimula esa gracia para que nosotros podamos orar. Hay gente que dice, pero si no puedo orar 10 minutos. ¿Cómo me dices tú que voy a orar 1 hora? Que voy a orar 3 horas. ¿De qué habla? ¿Y eso cómo se hace? Hay creyentes que no pueden orar 10 minutos.
y que le da sueño ir de la oración. Dame el otro codazo a él. Ahí. Aleluya. Señores, nuestra vida espiritual, amado, depende de eso. Depende de eso, de esa intimidad. De esa intimidad. La oración es una necesidad. No desmayar en la oración es lo que nos va a mantener nosotros listos para el regreso de Cristo. Es lo que nos va a mantener siendo esa iglesia vigilante y que persevera en las cosas que Dios espera que ellas realicen mientras Él viene a por ella. Esa iglesia que no se va a entretener en los afanes del mundo. Esa iglesia que no va a estar ahí descuidada como estaban aquellas vírgenes insensatas, dormidas. Es la oración lo que nos va a mantener despierto espiritualmente. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que es necesario no orar de cualquier manera. Vamos a ser perseverantes y vamos a orar usando los principios bíblicos que tenemos para que veamos a Dios contestar nuestras oraciones, para que no nos cansemos y digamos y pensemos que estamos perdiendo el tiempo. El Espíritu Santo aumenta esa gracia en nosotros. Y eso lo vemos en gente que son intercesores en la iglesia. Gente que están en el ministerio de intercesión. Otros que no pueden venir al ministerio de intercesión, pero que están en su casa. Horas clamando por la iglesia, gimiendo, llorando, intercediendo en el Espíritu por las situaciones que saben que están ocurriendo en la iglesia. Y están delante de Dios presentándose como el profeta, como pecadores. Hemos pecado, Señor, estamos en esto, se está viendo esto, está pasando esto. El Espíritu Santo aumenta esa gracia para poder estar allí 2 horas, 1 hora a favor de otros. Bendito sea Jesús. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es que es nuestro consolador, como ya le había dicho. ¿Quiénes saben que el Espíritu Santo es nuestro consolador? Hermano, no hay ningún otro lugar donde yo haya sido consolada que ese. No hay ningún otro lugar donde esta que está aquí haya recibido consolación que en su momento de oración, que en su momento de intimidad, que cuando ya la angustia y la desesperación, que cuando cualquier cosa me está rompiendo el alma, venir al altar, venir a Dios en oración, dejar que el Espíritu Santo me acaricie, me consuele, me abrace y de ahí pararme renovada, fortalecida, animada, no creyendo en las circunstancias del momento, sino llamando las cosas que no son como si fuesen, sino llamando la situación como Dios la llama y no como yo la estoy mirando. Eso hace el Espíritu Santo cuando nosotros venimos y le dejamos ministrarnos y le dejamos obrar en nuestras vidas a través de la oración, y Él está presto para ayudarnos. Así es que el Espíritu Santo es la fuente de todos los deseos buenos que nosotros tenemos de Dios. Y eres quien intercede ante Dios. ¿Para qué? Para que el enemigo no venza en nuestra vida. ¿Cuántos van a orar? ¿Cuántos van a ser perseverantes en la oración? Jesús quiere que oremos y no desmayemos. No nos cansemos, no estemos con nuestras lámparas como aquellas vírgenes a la mitad, con el poquito aceite que ya no le daba tiempo para llegar a las bodas del Cordero. Vamos a mantener esa intimidad con el Padre. Y eso quiere decir una oración perseverante. No te levantes de cualquier manera y te vayas a trabajar. Por amor de Dios, saca aunque sea 15 minutos, si no puedes 1 hora. Presenta tu día a Dios, no haga eso como creyente, te lo digo con todo el corazón. No inicie tu día con prisa sin presentarle ni siquiera al Padre qué va a hacer de él. Simplemente dile: Señor, dame de tu gracia, dame tu favor en todo lo que voy a hacer hoy. Señores, hay cosas tan que mira, el ponerse de rodilla no quiere decir más que una plena dependencia de Dios. Algunas veces no tenemos ni que decir nada, porque estamos tan agotados y tan cansados, hermanos, que no nos sale nada. Pero el hecho de que nosotros doblemos nuestra rodilla delante del Padre, que escudriña nuestro corazón, y el Espíritu Santo sabe todo lo que le estamos diciendo.
10 minutos que tú estés ahí al iniciar tu día, tú no sabes todo lo que tú estás haciendo a tu favor, en contra de que el enemigo no venza en tu vida. Simplemente eso. Señor, aquí estoy. No es un asunto de religiosidad, es simplemente yo dependo de ti hoy. Dame tu favor, dame tu gracia para todo lo que voy a hacer. La gracia de Dios está a nuestra disposición. El favor de Dios es para la iglesia. Necesitamos favor para todo lo que vamos a hacer. Una entrevista de trabajo, el que puertas sean abiertas, el que situaciones, necesitamos el favor de Dios. Y muchas veces iniciamos el día y no pedimos ese favor, hermano. Si tú has descuidado tu vida de oración, yo te digo hoy, iglesia, vuelve a juntar la leña, vuelve a poner fuego en ese altar. Vuelve a traer a Dios tu corazón como tú sabías hacerlo si te has descuidado. Acuérdate que la enseñanza que Jesús dijo de aquellas 5 vírgenes insensatas es simplemente para que nosotros hoy no hagamos lo mismo. Acuérdate que para que nosotros no descuidemos nuestra intimidad con Él, ni nuestra vida de intimidad con el Espíritu Santo. Acuérdate que esas parábolas son comparaciones para que nosotros no nos pase lo mismo, iglesia. Para que nosotros podamos ser gente que verdaderamente ora, busca a Dios. Y cuando viene a este lugar, aquí se enciende el fuego del Espíritu Santo y cosas grandes sucedan. Para que la gloria de Dios esté en mi vida y yo sea un vaso que Dios pueda usar, reflejando su amor, su gloria y su poder como lo cantamos. Pero eso necesita de una oración perseverante. Eso necesita de una vida verdaderamente de perseverancia delante de Dios. Cristo viene por su iglesia, por su novia. Y esa novia tiene que estar vestida de blanca. Y eso blanco significa las acciones de los santos. Nuestro andar, nuestro vivir, nuestro obrar. Esa es la vestimenta que tenemos espiritualmente. No es esto, son nuestras acciones diarias. Y para que el enemigo no venza en esas acciones necesitamos pedirle al Señor su favor y su gracia. ¿Cómo lo hacemos? A través de una oración perseverante, una oración que entendemos que es necesaria siempre, que es como mi comida que no descuido y me voy a mantener ahí cuidándome para estar siempre fortalecido espiritualmente.